Como sabéis, en Argentina la victoria amplia del peronismo en la provincia de Buenos Aires no solo ha herido políticamente a Milei, sino que ha desencadenado un terremoto financiero. El peso se fue a mínimos históricos, 1.407 pesos por dólar, la bolsa se desplomó un 15% y los bonos sufrieron su peor castigo desde 2020. Con lo cual tenemos que la situación es realmente quizá la peor jornada desde hacía 5 años. Incluso Morgan Stanley retiró su recomendación positiva de comprar bonos argentinos que había anunciado días antes. ¿Y por qué tanta virulencia? Porque el mercado, en mi opinión, está descontando el regreso de políticas que chocan con el ancla fiscal monetaria que el gobierno ha impuesto para controlar la inflación. Es decir, prevén más gasto, más controles, menos reformas si el programa de Milei acaba fracasando. No es solo que el peronismo sea fuerte en la provincia de Buenos Aires, es que su victoria eleva la probabilidad de que tras las legislativas de octubre el programa de ajuste quede bloqueado o diluido. Si Milei se enfrenta a una asamblea que resulte hostil, el sendero de consolidación perderá credibilidad y el riesgo país subirá. Por otra parte, la arquitectura monetaria es verdad que también está bajo la lupa. El aumento del coeficiente de caja, que os comentaba el otro día en un vídeo, que se está realizando con colocaciones del Tesoro para absorber pesos, está mosqueando a la gente, porque esto debería hacer el Banco Central. Es decir, el Tesoro está jugando el papel del Banco Central. Entiendo que es intencionado porque se quiere vaciar al Banco Central de funciones si es que Milei sigue en esa idea de cerrarlo. Pero a esto hay que dedicarle un vídeo en concreto porque el otro día el profesor Huerta de Soto me escribió poniéndome ciertas puntualizaciones. Pero lo que es evidente es que el mercado, y aquí habría que decir la gente, lee un peligro que ya os comentaba en el vídeo dedicado a la política monetaria. Si quieres libre movimiento de capitales y te empecinas en fijar el tipo de cambio del peso con el dólar, como se está haciendo para controlar el valor del peso, la política monetaria queda atada y te ves obligado a hacer lo que dicta el dólar. En este caso, restringir la oferta monetaria y subir tipos de interés. Pero esto contrae la economía y mete a la Argentina en un peligro circular. Más intereses de hoy son más necesidades de financiación para mañana y más probabilidad de que tengas que echar mano de las divisas que te han prestado para controlar la situación o incluso de echar mano al Banco Central para que te haga dinero y controlar la situación. Dicho de otro modo, el apriete de liquidez vía Tesoro puede calmar la fiebre durante unas semanas, pero va a elevar la fiebre estructural si se percibe como fiscalmente inviable. Luego hay otra pata que es la política. Milei necesita aliados políticos ya. El golpe en la provincia de Buenos Aires demuestra que sin una coalición legislativa la cosa la tiene mal. Y eso implica reconstruir puentes con gobernadores y sectores del centro derecha. Y en paralelo despersonalizar las tomas de decisiones. ¿Por qué? Porque a juzgar por los resultados electorales, la figura de su hermana, Karina Milei, en el papel de jefa fue un activo en la primera campaña, pero hoy parece un pasivo después de los escándalos. Milei necesita su propio gabinete político que se vea sólido, que sea previsible, que tenga respaldo legislativo y que constituya una cadena de mando profesionalizada de tal forma que el plan antiinflación recupere credibilidad y por lo tanto se pueda cortar la dinámica de desconfianza que hoy castiga al peso, a los bonos, a la inversión y a los votantes. Mientras tanto, en Estados Unidos, un fantasma incómodo sigue persiguiendo a Donald Trump, el caso Epstein. El Congreso ha publicado el famoso libro de cumpleaños de 2003 con supuestos mensajes de amigos y conocidos del magnate caído en desgracia. Supuestos que son, en fin, yo creo, muy verificables. Entre ellos un dibujo con la firma de Donald Trump en el que llama amigo a Epstein, en concreto este dibujo. Y por cierto, ¿qué es lo que representa esa firma justo en ese lugar? La Casa Blanca lo ha negado, ha dicho que es falso, que es difamación, pero el daño político está hecho. Wall Street Journal en julio destapaba la existencia del documento y ahora los demócratas lo usan como munición política para retratar que Donald Trump suele mentir. Los republicanos han tratado de neutralizar el asunto publicando decenas de miles de páginas de archivos, pero la sensación persiste. La sombra de Epstein, muerto en prisión en 2019 de forma un tanto turbia, sigue también enturbiando el presente. Ahora pasemos al frente económico. Donald Trump busca un acuerdo con China. Otra vez, recordad el fase 1 de 2019 que apenas cambió nada. Solo los chinos cumplieron el 60%. Ahora Washington y Pekín tantean un nuevo pacto. El problema es que la relación bilateral está muy envenenada. Trump mantiene aranceles medios del 46% y ha usado el fentanilo y los semiconductores como fichas de negociación, mientras que China ha hecho lo propio con las tierras raras. Aún así, se prepara un viaje posible a Pekín, quizá alrededor de la cumbre de la APEC,
la Asociación Económica del Pacífico, en Corea del Sur en octubre. Por ahora, Xi Jinping lo que ha hecho ha sido mandar a sus negociadores para no moverse, para no hacer nada. Veremos si el presidente chino acepta ahora, si es que percibe que el desgaste económico en Estados Unidos le da margen para arrancar concesiones. Y una concesión podría estar alrededor de Taiwán. Hay veces que en Washington temen que Trump, para cerrar el acuerdo con China, pueda dar algún gesto interpretado como un reconocimiento a la reunificación pacífica de Taiwán, que sería un triunfo político de primer orden para Pekín. Estaremos atentos. Y volvamos a Francia, cuya crisis no es solo política. Bayrou ya está amortizado, pero aquí tenemos una crisis sobre todo financiera. Y todo el mundo va a acabar enterándose. La caída del gobierno ha dinamitado el plan de ajuste de 44.000 millones de euros, pero deja al país frente a un muro de deuda que crece sin freno. Hoy Francia carga con pasivos equivalentes al 114% de su PIB, más de 3,3 billones de euros, y ya paga más intereses que España o que incluso Grecia. La diferencia es que, a diferencia de, por ejemplo, los italianos o los griegos, los franceses no generan superávits primarios. Incluso España lo puede conseguir este año. Es decir, ni siquiera cubren gastos antes de pagar intereses. Eso convierte a su deuda en una bola de nieve. Los mercados lo han notado y los bonos franceses ya rinden, tienen una rentabilidad mayor que españoles y griegos. Y la prima frente a Alemania ronda 80 puntos básicos, con riesgo de superar los 100 si persiste esta situación política. Y lo peor es que no hay un horizonte claro de reducción. El déficit está en el 5,5% este año y las previsiones de deuda son del 130% para 2030. Con lo que cualquier subida adicional de tipos de interés puede empujar a Francia hacia un efecto trampa, donde cada euro de crecimiento se lo coma el pago de intereses de la deuda. Y la comparación con Alemania resulta demoledora. A los alemanes les va mal, pero ellos preparan inversiones masivas. París parece incapaz de reformar y de hacer esas inversiones, con lo cual va a depender cada vez más de la benevolencia del Banco Central Europeo. En definitiva, Francia está a punto de convertirse en el nuevo enfermo de Europa. No por falta de músculo económico, sino por el peso asfixiante de su deuda y la ausencia de un consenso político capaz de estabilizarla. Y ahora volvemos a Estados Unidos. El Tribunal Supremo ha dado luz verde a las redadas migratorias de Trump en California. Se estaba suponiendo que los jueces pararían todas las políticas de Donald Trump, pero estamos viendo que no. Ahora se va a permitir detener a personas en base a su aspecto físico, el idioma que hablan o incluso el lugar donde se encuentran. Tened cuidado si estáis de turistas. La minoría progresista del Supremo lo llama una feria de terror racial. Y Gavin Newsom, el gobernador de California, acusa a Trump de instaurar una policía privada contra los latinos. Mientras tanto, el ICE lanza la operación Midway Blitz en Chicago, con detenciones que incluyen hasta a vendedores ambulantes. Trump obviamente lo presenta todo esto como una lucha contra el crimen, pero cada vez más parece que se está tratando de amedrentar a las ciudades demócratas. El trasfondo es el objetivo de 3.000 deportaciones diarias y el efecto, la militarización creciente de la política en las calles de Estados Unidos. En el frente energético, los drones ucranianos han golpeado con fuerza el corazón industrial de Rusia, sus refinerías. No hablamos ya de incidentes aislados, sino de una campaña sistemática que ya ha dejado fuera de servicio cerca del 17% de la capacidad de refinado del país. Eso implica 1 millón de barriles diarios de productos refinados. La magnitud es tal que Moscú se ha visto obligado a exportar más crudo en lugar de procesarlo, porque no puede refinarlo internamente. Y el resultado es que en Rusia cada vez es más escasa la gasolina y más cara, con colas en algunas regiones, pese a la prohibición de exportar combustibles que decretó el propio gobierno en julio pasado, con el objetivo obviamente de garantizar el abastecimiento. Además, Putin tira del carbón para calentar a los rusos, según Business Insider, por este problema. Pero el problema no es solo ruso. Reparar una refinería no es cosa de semanas. Muchas de las plantas requieren meses de trabajos especializados, y esto en un contexto en el que el mundo entero está en la temporada de mantener refinerías porque viene el invierno, la cosa se pone un poco fastidiosa. Es decir, podemos encontrarnos con una oferta global menor de productos refinados, no de crudo. Y eso hace que los márgenes del refino se disparen y que las refinerías en otras zonas estén frotándose las manos. Por ejemplo, en Estados Unidos. En Europa los márgenes de refino han subido al 40%. Y en Estados Unidos las refinerías del Golfo de México están, haciendo fiesta, porque esto es como si les estuvieran pagando un extra. Y en agosto están refinando más, y desde agosto, mejor dicho, están refinando más y más caro. ¿Esto es una consecuencia no querida de la ofensiva ucraniana o un resultado previsto? Yo no tengo datos, pero juzgad vosotros. Por otra parte, recordad que Europa dejó de importar diésel ruso en 2023, pero desde entonces
se abastece de refinerías indias y de Oriente Medio que utilizan crudo ruso. Y la última tanda de sanciones, la 19ª, va a prohibir comprar productos refinados a partir de petróleo ruso, ahora, a estas alturas. Ya veremos. Yo, como siempre os digo, no estoy pendiente de que esto se cumpla, ¿de acuerdo? Pero no me fío mucho. Y ahora nos vamos a Etiopía, que acaba de inaugurar oficialmente la Gran Presa del Renacimiento, el mayor proyecto hidroeléctrico de África. Una obra colosal iniciada en 2011 que costó 5.000 millones de dólares y que cuando esté plenamente operativa podrá generar más de 5.000 megavatios. Para un país de 120 millones de habitantes donde la mitad de la población rural ni siquiera está conectada a la red, hablamos de algo más que una obra de ingeniería, es un salto económico. Abiy Ahmed, el presidente, lo presenta como electricidad para todos y de paso un motor de exportación energética para la región. Pero si Addis Abeba, la capital de Etiopía, lo ve como un símbolo de soberanía, en el Cairo, capital de Egipto, lo perciben como una amenaza vital. Egipto obtiene del Nilo cerca del 90% del agua dulce y teme que la presa permita a Etiopía cerrar el grifo en épocas de sequía. Este es un tema del que os hablé por primera vez, fijaos, el 8 de noviembre de 2020. Y es que desde el principio el proyecto ha sido una fuente de tensiones regionales. Donald Trump en su primer mandato llegó a decir que Egipto podría terminar volando la presa. Hoy, con el embalse ya lleno en fases, la realidad es que los impactos han sido muy limitados, gracias sobre todo a lluvias abundantes y un llenado progresivo. Y también es cierto que nunca ha habido una guerra alrededor del agua, pero todos sabemos que la verdadera prueba va a llegar con las sequías, cuando el agua escasee y la política sustituya a la hidrología. El asunto del agua conecta con la geopolítica del Mar Rojo, además, porque Etiopía y Egipto no se llevan bien. Mientras Etiopía busca acceso al mar, bien por Eritrea, bien por Somalia, Egipto ha hecho muchas cosas. Cuando fue con Somalilandia con la que hizo el acuerdo, lo que hizo Egipto fue estrechar lazos con Mogadiscio, es decir, con Somalia, y armarla. Y ahora también lo está haciendo con Asmara, con Eritrea. Y entre medio Sudán, que está atrapada en medio y que comparte temores con Egipto de quedarse sin el agua que antes disfrutaba. Pero también ve oportunidades. Mejorar mecanismos de control de crecidas, energía barata, cierta estabilidad hídrica, y para eso está tratando de llegar a acuerdos con Etiopía. Esperemos que al final la presa sea una fuente de cooperación y no una fuente de conflictos entre estas naciones. Y finalmente, en honor a la presa etíope, acordémonos de Semegniu Bekele, el ingeniero jefe del proyecto, el rostro de la gran presa del Renacimiento, que en 2018 apareció muerto en Addis Abeba en circunstancias nunca del todo aclaradas, con un revólver en su mano y un disparo en su oído. La muerte de Semegniu fue la segunda de un alto cargo empresarial en aquel periodo. En mayo, hombres armados emboscaron y asesinaron a Deep Kamara, que era el director de la cementera nigeriana Dangote en Etiopía, que colaboraba con la presa. Así que os mando a generar PIB, pero tened cuidado que estamos en tiempos geopolíticamente inciertos y muy arriesgados.